El dolor de una madre nunca es tan agudo como cuando su propio hijo la rechaza. Frente a la prestigiosa Northwood High, vestida con el uniforme que le daba el pan, su hija le clavó un cuchillo en el corazón con solo un susurro helado. Pero ese momento de humillación se convertiría en la chispa que encendería una transformación silenciosa, una que obligaría a todos, especialmente a su hija, a mirar de nuevo. El sol de la tarde se inclinaba sobre el prístino campus de Northwood High School, tiñendo de oro las césped perfectamente podadas y los ladrillos coloniales del edificio principal. Era la hora punta, la estampida de adolescentes liberados, un torrente ruidoso de mochilas de marca y risas despreocupadas. Para Elena Rodríguez, este lugar era el epicentro de sus esperanzas y simultáneamente la fuente silenciosa de sus mayores miedos. Elena se encontraba estacionada en su vieja camioneta Ford, media escondida detrás de un gran arbusto de rododendros, esperando el momento exacto para comenzar su turno. Su uniforme, un par de pantalones utilitarios gris oscuro y una camisa de polo verde menta con el logo bordado de Apex Custodial Services, olía levemente a lejía y sudor. No era el aroma del éxito que ella había soñado para sí misma, pero era el aroma de la estabilidad, el olor de 2 empleos que aseguraban que su hija, Maya, pudiera asistir a una de las mejores escuelas públicas del condado de Orange, California, un lugar donde la excelencia académica y la ambición social eran el pan de cada día. Elena tenía 42 años, había llegado a los Estados Unidos hacía 20, con nada más que una maleta raída y la firme convicción de que el sacrificio era la moneda de cambio para el futuro. Había trabajado como lavaplatos, niñera y finalmente había ascendido a supervisora del equipo nocturno de limpieza, manejando turnos dobles que la mantenían despierta desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, 6 días a la semana. Todo ese esfuerzo, la tensión crónica en su espalda, las noches sin dormir, era un altar dedicado a Maya. Quería que Maya tuviera el sueño americano completo, la beca universitaria, la graduación en un traje impecable, el éxito sin el olor persistente de desinfectante. Maya Rodríguez, con 15 años, era una criatura de su entorno, una adolescente que navegaba por las complejidades despiadadas de la jerarquía social de Northwood. Era un estudiante brillante, con calificaciones sobresalientes que Elena enmarcaba con orgullo en casa. Pero Maya también era una chica que sentía el peso de la diferencia. La mayoría de sus compañeros conducían SUVs jaliscientes, vestían ropa de diseñador y planeaban viajes de esquí a Aspen durante las vacaciones. Maya, por otro lado, vivía en un modesto dúplex, compartía un teléfono desgastado y sabía instintivamente que su madre, la mujer que olía a Ajax y sudor, era su secreto más vulnerable. Elena miró el reloj, 3:15 p.m. El pánico del tráfico de adolescentes estaba en su apogeo. Había venido un poco antes de lo habitual. Hoy era un día especial, aunque Maya no lo supiera. Elena había pasado su descanso para el almuerzo en su primer trabajo, envolviendo con papel de seda el libro de texto de biología que Maya había perdido hace un mes, un gasto inesperado de $150 que había dolido. Quería dárselo en el estacionamiento, un intercambio rápido y discreto antes de que el resto del equipo de limpieza llegara. Respiró hondo, ajustándose la gorra para ocultar su cabello recogido y saliendo del vehículo. Caminó con la prisa eficiente de quien sabe que el tiempo es dinero, bordeando la línea de autos de lujo que esperaban a los estudiantes. Su presencia, con el uniforme corporativo, era un contraste abrupto con el paisaje de privilegio. Justo al lado de la acera principal, donde los pilares de piedra del edificio anunciaban la excelencia académica, Elena vio a Maya. Estaba rodeada de su séquito, un trío de chicas rubias perfectamente bronceadas y pulidas, lideradas por Tiffany, cuyo padre, un cirujano plástico, era una leyenda en el área. Reían sonoramente por algo que Maya acababa de decir, y por un momento fugaz, Elena sintió una punzada de pura alegría al ver a su hija tan integrada. «Maya», llamó Elena, elevando un poco la voz sobre el ruido, acercándose con la bolsa de papel en la mano. Su sonrisa era amplia, maternal, llena del alivio de haber completado su misión. Maya giró la cabeza. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de horror gélido y absoluto que Elena sintió como una patada en el pecho. Los ojos de Maya se abrieron. Ya no eran los de una niña que veía a su salvadora, sino los de alguien que había sido atrapada en una vergüenza insoportable. El grupo de Tiffany se calló,
Sus ojos, llenos de curiosidad ociosa y juicio rápido, barrieron a Elena, desde sus zapatos utilitarios hasta el logo de Apex Custodial. Elena sintió que su propia sonrisa se congelaba. Se detuvo a unos 10 pies de distancia. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?». La voz de Maya era baja, tensa, teñida de una hostilidad que Elena nunca antes había escuchado dirigida a ella. «Llegué temprano para mi turno, mija», explicó Elena, dando un paso adelante, intentando ignorar la mirada de las otras chicas. «Te traje esto, el libro de biología que perdiste. Estaba tan preocupada de que afectara tu calificación, así que dámelo». Maya interrumpió, dando un paso hacia adelante con los dientes apretados en una mueca forzada. Arrebató el paquete de las manos de Elena tan bruscamente que el papel de seda se rasgó. Acto seguido, se giró ligeramente, interponiendo su cuerpo entre su madre y sus amigas. Fue entonces cuando Maya se inclinó, usando el pequeño espacio entre ellas para disparar sus palabras, venenosas y precisas, directamente al oído de su madre. La voz era apenas un susurro desesperado, pero resonó en el alma de Elena como un grito en un cañón vacío. «Que nadie sepa que eres mi madre», siseó Maya, la súplica mezclada con la orden. Sus ojos suplicaban, no por perdón, sino por la aniquilación de esa verdad incómoda. «Por favor, vete ahora». El mundo de Elena se redujo al instante a ese uniforme verde menta que de repente se sintió como un disfraz de vergüenza. La humillación no vino de Tiffany, ni de las risitas contenidas de las otras chicas. Vino de la boca de la única persona por la que había sacrificado todo. El peso de 20 años de trabajo, el dolor de las horas perdidas, el recuerdo de cada plato que había fregado y cada piso que había pulido para que Maya pudiera tener esta vida, todo se condensó en un dolor físico agudo, justo debajo de su esternón. Elena retrocedió un paso, sus manos vacías sintiendo el frío de la tarde. No podía hablar. Las palabras se habían atascado en algún lugar entre su corazón roto y su garganta. Miró a Maya, que ya se había dado la vuelta, fingiendo interés en la conversación de Tiffany, tratando de borrar la existencia de su madre de la escena con un esfuerzo monumental. «Sí, claro», logró decir Elena, su voz áspera, irreconocible. Se dio la vuelta con la dignidad herida de alguien que ha sido apuñalado a plena luz del día. Caminó de regreso a su camioneta, ignorando el murmullo de los estudiantes y la repentina pesadez de sus pies. Al subir a la camioneta, se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo empapado en sudor. El motor del viejo Ford rugió a la vida. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, mirando el reflejo distorsionado de sí misma en el espejo lateral. Vio el uniforme, el emblema de su lucha y el símbolo de su deshonra a los ojos de su hija. Durante años, Elena había creído que la falta de dinero era su única barrera. Había trabajado con la fe ciega en la meritocracia estadounidense. Si trabajaba lo suficiente, si Maya estudiaba lo suficiente, el estatus social se resolvería. Pero en ese momento, con el dolor palpitante en el pecho, Elena comprendió una verdad brutal. El uniforme no era un símbolo de sacrificio para Maya, era la prueba visible de que no habían escapado. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas y calientes, cayendo sobre el logo bordado de Apex Custodial Services. Mientras conducía lentamente hacia el parqueamiento trasero de la escuela, donde debía comenzar a limpiar los pasillos de su hija, Elena tomó una decisión fría y terrible. Ese día, algo fundamentalmente había muerto en ella, la ingenua creencia de que su sufrimiento era suficiente para garantizar la felicidad y el respeto de su hija. Si el problema era su apariencia, su estatus o el olor a lejía, entonces el problema sería resuelto. Se prometió a sí misma, con una furia silenciosa que nunca había sentido, que la madre, la limpiadora con el uniforme, desaparecería. Y la mujer que tomaría su lugar sería alguien a quien Maya no solo no podría avergonzar, sino a quien tendría que mirar con absoluto respeto. La humillación había sido pagada, y Elena estaba determinada a cobrar el cambio. El resplandor azul pálido de la pantalla era el único testigo de la catástrofe. Liam no necesitó leer la segunda línea del correo. La palabra en negrita, precedida por el sombrío membrete de la Universidad de Columbia, ya había perforado su estómago. Decisión final, rechazado. No había ambigüedad, ni invitación a apelar, solo la fría formalidad de la denegación institucional. Era el resultado que temía desde la noche en que había enviado el paquete de solicitud, una mezcla de verdad cuidadosamente adornada
y una mentira central y pesada que ahora se había desmoronado bajo el escrutinio forense del comité de admisiones. Se levantó de la silla de escritorio de plástico barato, el tipo que se encuentra en todos los apartamentos de estudiantes de East Cambridge, y caminó hacia la ventana. Eran las 3 de la tarde, pero el cielo de Massachusetts parecía cargado de plomo, presagiando una tormenta de nieve tardía. Liam sintió que esa frialdad exterior era solo un reflejo patético de la que se había instalado en sus huesos. Había invertido 2 años de insomnio, tutores carísimos y la traición de su mejor amigo en la creación de una narrativa de mérito impecable. Había prometido a sus padres, inmigrantes que limpiaban oficinas en Manhattan, que él sería la excepción, el que finalmente validaría el inquebrantable credo estadounidense del esfuerzo. Y ahora, todo se había reducido a un solo párrafo en Ariel tamaño 11. El pánico no llegó como una explosión, llegó como un siseo prolongado y corrosivo, carcomiéndole la capacidad de respirar. Se apoyó contra el alféizar de la ventana, sus dedos dejando marcas húmedas en el vidrio frío. El verdadero dolor no era la pérdida de la prestigiosa beca, sino la conciencia de la inevitable confrontación con Robert. La falsificación de las credenciales de investigación, el uso indebido de los datos del laboratorio de microbiología de Robert, todo había sido un movimiento desesperado y calculado. Liam había justificado el acto como una compensación por la injusticia sistémica, un pequeño atajo en un sistema diseñado para marginarlo. Ahora, el sistema no solo lo había escupido, sino que también había asegurado que su conciencia lo devorara vivo. Tomó su teléfono. 17 mensajes de texto de Robert. No eran de la noche a la mañana, eran de los últimos 5 minutos, lo que significaba que la noticia de la investigación interna sobre el plagio masivo había trascendido los muros académicos. Robert, siempre el optimista ingenuo, el que realmente creía en la ética y el juego limpio, había quedado devastado. Liam abrió el último mensaje, una línea escueta que cortaba como cristal. Sabía que eras ambicioso, Liam. Nunca pensé que fueras esto. Mi carrera está acabada. No intentes llamarme. La lectura de esas palabras hizo que Liam sintiera un mareo tan intenso que tuvo que sentarse en la alfombra raída. La escalada del dolor había comenzado. El rechazo era público y la consecuencia no era solo suya. Había arrastrado a Robert, cuyo brillante futuro en Johns Hopkins se había disuelto en la acusación de negligencia y complicidad. Esto era peor que el fracaso personal, era la destrucción activa de la vida de un amigo. Se puso una chaqueta pesada y salió del apartamento, huyendo de las paredes que parecían cerrarse sobre él. Cruzó el río Charles, la brisa helada mordiéndole las mejillas. No buscaba consuelo, sino anonimato. Se mezcló con la multitud apresurada en el centro de Boston, el flujo constante de trabajadores de cuello blanco con sus abrigos de marca y la indiferencia que solo una gran metrópolis puede ofrecer. Se detuvo en un Dunkin' Donuts, pidiendo un café oscuro helado a pesar del frío, una costumbre americana adquirida que lo anclaba mínimamente a la realidad. Mientras bebía el café, amargo y diluido, en un banco cerca de Park Street Station, encendió su laptop para revisar la otra consecuencia inevitable. Emma era su ancla moral, la única persona que había visto el verdadero conflicto entre su necesidad de éxito y su integridad. Habían tenido una larga relación, construida sobre la honestidad brutal. Había sido ella quien lo había animado a solicitar las becas, pero también quien le había advertido contra la obsesión de la meritocracia llevada al extremo. Había un correo de ella, enviado justo después de la carta de rechazo de Columbia. Era más largo que el de Robert, menos condenatorio en tono, pero infinitamente más doloroso en sustancia. Liam comenzaba, el nombre resonando como un gemido. Pensé que lo habías entendido, que el juego en Estados Unidos no se trata solo de la nota final o la universidad más brillante, se trata de quién eres cuando nadie está mirando. Cuando me contaste lo que hiciste con el proyecto de Robert, te lo dije, ganar a cualquier precio no es éxito, es bancarrota moral. Y ahora, mira dónde estás. No es solo que perdiste la beca, es que perdiste a Robert. Y lo que más me duele, me perdiste a mí. Lo siento mucho, pero no puedo amar a un fantasma de la persona que conocí. La ambición sin alma es solo codicia. Liam leyó la carta una y otra vez, las palabras resonando en el inglés original que podía reconstruir en su mente, la traducción al español solo suavizando ligeramente el golpe. Emma, la futura abogada de derechos civiles, la que creía en la justicia por encima de todo, había trazado una línea. No era solo un tiempo fuera o una pelea, era una rescisión total de su vida.
El dolor era físico, un agujero abierto en el centro de su pecho. Había apostado su alma en la mesa del éxito y había perdido la ficha más valiosa que tenía, la confianza de las dos personas que más lo importaban. Se levantó del banco, dejando el vaso de cartón medio lleno. El corazón le latía con una arritmia frenética, la adrenalina reemplazada por un vacío helado. Necesitaba hablar con Robert, suplicar, aunque supiera que era inútil. Necesitaba ver a Emma, aunque supiera que era imposible. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su madre. El identificador de llamadas mostraba Mamá NI. Ella siempre llamaba a esta hora, después de terminar su turno de limpieza nocturna. Liam miró el teléfono, sintiendo una náusea abrumadora. La voz de su madre, llena de expectativas y el orgullo ganado con el sudor de sus manos, era la consecuencia que no podía afrontar, el nivel final de la escalada del dolor. Si le decía la verdad, no solo se desmoronaría su futuro, sino la esperanza colectiva que había sostenido a su familia. La mentira era insostenible, pero la verdad era letal. Se deslizó en el concurrido túnel del metro, el ruido atronador del tren cubriendo el sonido de su teléfono, dándole unos momentos más de agonía en el silencio ensordecedor de su fracaso. El frío de Boston era soportable, la culpa no lo era. Ahora él era solo otro rostro anónimo, perdido bajo el peso de una ambición que lo había consumido. El aire helado de noviembre se colaba por las rendijas de la ventana, anunciando que el invierno de Chicago no perdona la debilidad. Ethan no sentía el frío, no sentía nada, excepto el eco sordo y hueco que había quedado donde antes latía su ambición, una cavidad dolorosa dejada por la traición que le había costado todo. El día de la caída no había sido un accidente, sino una ejecución planeada con la precisión de un cirujano. Marcus, su socio desde los días universitarios en Northwestern, el hombre que había brindado con él por el futuro y la meritocracia, había esperado hasta el momento de la ronda final de inversión, la que aseguraba la escalabilidad de su plataforma de logística tecnológica. Era el día que debían firmar los papeles para cerrar el trato de $15 millones, lo que convertiría a su pequeña startup en una fuerza real. Estaban en una sala de conferencias con vistas al Loop, la luz filtrándose a través de los rascacielos. Marcus, siempre impecable con sus trajes de Savile Row, había extendido el documento final, una pila de papel sellado con la promesa de la riqueza. Ethan firmó sin pensarlo dos veces. La confianza era el cimiento de su relación, una confianza que para Ethan era absoluta e indiscutible. La celebración fue breve y eufórica, con champán caro y apretones de manos. El golpe llegó a la mañana siguiente, no con un ruido, sino con el silencio ensordecedor de su bandeja de entrada vacía. Marcus había desaparecido. En su lugar había un email conciso del equipo legal de Marcus, que irónicamente Ethan había ayudado a contratar, detallando la activación de una cláusula de adquisición dormida que habían revisado meses antes. Marcus había modificado sutilmente los términos, aprovechando la letra pequeña y la fatiga mental de meses de negociaciones. Había transferido la mayoría de las acciones operativas a una corporación fantasma, dejando a Ethan con la propiedad intelectual nominal, pero sin control, sin voz y, lo más importante, sin acceso a la nueva financiación. La humillación fue pública e inmediata. Los titulares en Crain's Chicago Business hablaban de un golpe de gracia y de la implosión interna de la startup de rápido crecimiento. Ethan pasó de ser el brillante joven innovador a un chivo expiatorio. La narrativa que se tejió a su alrededor no era la de la víctima, sino del ingenuo y descuidado fundador que no sabía cómo proteger su propio negocio. En el despiadado mundo de las finanzas de Chicago, la ingenuidad era un pecado capital. En cuestión de días, Ethan se encontró no solo sin empresa, sino endeudado. Los abogados de Marcus amenazaban con demandas por incumplimiento de deber fiduciario, una táctica intimidatoria para mantenerlo en silencio. La oficina que habían alquilado con tanto orgullo en River North fue desalojada. Ethan regresó al pequeño apartamento en Wicker Park que había compartido con Olivia durante años, el lugar que se suponía que era solo un trampolín hacia algo mejor, más grande. El apartamento se convirtió en su celda. Las persianas permanecían cerradas perpetuamente, sumergiendo la sala en una penumbra permanente que olía a café rancio y desesperación. Se alimentaba de sopas de fideos instantáneos y de las sobras de pizza fría que pedía en las madrugadas insomnes. El televisor era su único compañero, proyectando noticias financieras que solo servían para restregarle su fracaso.
La pérdida de la empresa fue la herida mortal, pero la partida de Olivia fue la puñalada final, la que le drenó lo poco que le quedaba de alma. Olivia había aguantado meses de su obsesión febril por el negocio, sus cenas perdidas y las promesas incumplidas. Ella había creído en su visión, en el sueño de la meritocracia estadounidense, trabajar duro, jugar limpio y triunfar. Pero cuando el fracaso se materializó, ella no se fue por la bancarrota, se fue por lo que la presión y la traición habían hecho con él. La confrontación ocurrió una semana después del desastre. «No es el dinero, Ethan», le había dicho Olivia, con la voz baja y quebrada mientras metía sus últimas pertenencias en una maleta de lona. «Es lo que te has convertido. Estás roto, sí, pero no estás luchando. Estás vacío». Ethan estaba sentado en el sofá desgarrado, con la barba crecida, mirando un punto fijo en la pared. Él había intentado argumentar, despotricar contra Marcus, contra el sistema. «Marcus robó todo, me traicionó. ¿Cómo esperas que me levante cuando me han quitado hasta los cimientos?» Olivia cerró la maleta con un zip final y doloroso. «No te quitaron los cimientos, te quitaron el juguete. Los cimientos son lo que eres. Y ahora mismo, Ethan, lo único que veo es un resentimiento tan profundo que te consume. Ya no eres la persona de la que me enamoré, la persona que creía que su trabajo importaba más que el beneficio». Ella le había dado una última mirada, una mezcla de profunda tristeza y alivio doloroso. «Necesitas encontrar tu camino de vuelta a la luz. Yo no puedo hacerlo por ti. Y no puedo quedarme aquí y ver cómo te hundes». Cuando la puerta del apartamento se cerró tras ella, el sonido resonó como un disparo. Pasaron las semanas. El frío de Chicago se intensificó y con él la soledad. Ethan dejó de contestar las llamadas, incluso las de su madre preocupada en Ohio. Se convirtió en una sombra, un habitante de la oscuridad. La idea de volver a empezar era una broma cruel. ¿Para qué? ¿Para volver a creer en la promesa de la recompensa por el esfuerzo, solo para que otro buitre corporativo le arrebatara el pan? El punto bajo absoluto llegó una tarde de diciembre. Ethan había estado viendo un documental de televisión sobre inversores de capital riesgo, los mismos que lo habían rechazado o ignorado, hablando de la ética de la ganancia. Sintió una ola de náuseas y rabia tan intensas que lanzó el control remoto contra el muro, dejando una marca abollada y una mancha de pintura desconchada. Se levantó temblando, no de frío, sino de una furia helada. Se dirigió al pequeño escritorio desordenado que había sido su puesto de mando durante la fase inicial de la startup. Estaba cubierto de papeles desechados, facturas vencidas y cajas de cartón vacías. Mientras revolvía el desorden con una desesperación ciega, su mano tropezó con un objeto olvidado. No era un documento legal ni una factura. Era un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. Su viejo cuaderno de bosquejos de la universidad, el que había usado en su primer año en el MIT antes de transferirse a administración de empresas. En él no había diagramas de flujo ni proyecciones financieras. Había diseños, dibujos técnicos intrincados de mecanismos, prototipos de hardware que había soñado crear, turbinas de viento en miniatura, sistemas de filtración de agua sostenibles. Estos no eran proyectos que le generarían millones, eran proyectos que le apasionaban, cosas que había creído que podrían cambiar el mundo a pequeña escala. Ethan se dejó caer en la silla, abrió el cuaderno. Las páginas amarillentas estaban llenas de su antigua caligrafía entusiasta y manchadas de café de hace una década. Al ver esos viejos sueños, se dio cuenta de la magnitud de su pérdida real. No había perdido dinero, había perdido su propósito. Había negociado su ingenio y su pasión por la promesa vacía de una salida a bolsa. Marcus no le había robado su empresa, le había robado el camino, y él, por avaricia y ceguera, se lo había permitido. Se quedó allí, sosteniendo el cuaderno, mientras el sol de la tarde se ponía detrás de los edificios grises de Chicago. Por primera vez en meses, las lágrimas no fueron de autocompasión. Eran lágrimas de rabia, de una humillación cruda que cortaba más profundo que cualquier deuda. Si Marcus pensaba que al dejarlo sin recursos había ganado, estaba equivocado. Había dejado a Ethan sin nada que perder. Y una persona que no tiene nada que perder es la entidad más peligrosa de todas. Marcus había querido arrebatarle su creación. Ahora, Ethan se daría cuenta de que su verdadera creación era él mismo. El camino de regreso no sería a través del dinero o la venganza corporativa. Sería a través del trabajo sucio,
de volver a las raíces que había desechado. En el fondo de la página final del cuaderno había un número de teléfono escrito a mano, garabateado con tinta azul. El número pertenecía a un viejo mentor, un excéntrico profesor de ingeniería del MIT que había advertido a Ethan de los peligros de cambiar la invención por la inversión. El profesor se llamaba Dr. Elias Thorne. Ethan había ignorado su consejo. Ahora, mientras la sombra de la noche cubría el apartamento, Ethan sintió un temblor, no de miedo, sino de determinación. Levantó su teléfono muerto, lo conectó al cargador y esperó a que la pantalla se encendiera. Era hora de hacer una llamada que reescribiría el juego. Había tocado fondo. Lo único que le quedaba era subir. Pero esta vez no jugaría con las reglas de Chicago, jugaría con sus propias reglas. La humillación se convertiría en combustible. El verdadero ascenso estaba a punto de comenzar. La luz fría de la pantalla era el único testigo de la vigilia de Emma. Llevaba 2 semanas viviendo en el purgatorio de su pequeño apartamento en Somerville, Massachusetts, a millas de la torre de cristal que solía considerar su campo de batalla. Había desmantelado su oficina improvisada con la misma eficiencia con la que Robert había desmantelado su reputación, rápidamente y sin rastro. Su cuenta bancaria gritaba silencio, su bandeja de entrada amenazas legales veladas. El sentimiento de injusticia se había sedimentado, pasando de una rabia hirviente a una fría y calculada determinación. Necesitaba un punto de apoyo, un solo átomo de prueba de que ella no había sido la única responsable de la catastrófica pérdida de datos del proyecto Fénix. Emma estaba revisando por 100ª vez los metadatos de acceso a la red, buscando una inconsistencia, un píxel fuera de lugar, cuando su viejo teléfono prepago vibró. El número era desconocido, con un código de área de la periferia de Boston. Dudó. Podría ser otra llamada de un abogado de la firma. Contestó con la voz rasposa por la falta de uso. «Diga». «Emma, soy David Chen, del equipo de TI interno». La voz al otro lado era baja, cargada de nerviosismo. David había sido el programador silencioso que mantenía los servidores funcionando, un fantasma que se movía entre los cubículos, siempre con los ojos pegados a las pantallas de código. Emma se enderezó, sintiendo que la sangre volvía a circularle con una punzada de adrenalina. «David, ¿cómo me encontraste?» «Aún tengo contactos y sé que te han estado vigilando. No hablemos aquí, necesitamos vernos, ahora, en algún lugar donde no sea obvio que nos estamos viendo», susurró David. Había una urgencia genuina que cortaba a través del miedo palpable en su tono. «Conozco un sitio, un diner antiguo cerca del astillero, al sur, The Route One Grill. ¿Lo conoces? A medianoche». Emma miró el reloj, eran las 11:20. «Estaré allí». El Route One Grill era un vestigio de otra época americana, un vagón plateado con neón parpadeante y el omnipresente olor a grasa y café rancio. Era el tipo de lugar donde los camioneros se detienen a las 3 a.m. y la seguridad corporativa nunca pensaría en buscar a una ex ejecutiva de alto nivel. Emma llegó primero, eligiendo una cabina en la parte de atrás, lejos del mostrador. Se puso una gorra de béisbol y una chaqueta oscura, mimetizándose con la penumbra. 10 minutos más tarde, David apareció. Parecía exhausto, sus ojos hundidos y su camisa de franela arrugada. Se sentó frente a ella, pidiendo solo un vaso de agua, mirando nerviosamente hacia la puerta cada par segundos. «Gracias por venir», dijo Emma, manteniendo su voz baja y firme. «¿Qué está pasando, David?» David tomó un trago superficial del agua y colocó una pequeña unidad USB negra sobre la mesa, empujándola hacia ella. Era tan pequeña que apenas se veía entre los paquetes de azúcar y el salero. «Lo que te hicieron no fue un error», comenzó David, su aliento acelerado. «Cuando Robert tomó el control total de Fénix, yo era el encargado de la auditoría forense de los fallos que te atribuyeron. Estuve en la sala de servidores durante 72 horas. Busqué la falla, la negligencia, el error humano que ellos esperaban encontrar en tu código». Emma asintió, sintiendo el estómago revuelto. «¿Y lo que encontraste fue?» «Nada en tu código principal. Tu estructura era impecable, Emma, demasiado buena, pero había una anomalía que Robert ignoró en el informe final y que yo registré antes de que pudiera borrarla». David se inclinó más cerca, el olor a café quemado envolviéndolos.
Un script fantasma, un pequeño fragmento de código inyectado en un subdirectorio de bajo tráfico en el servidor proxy de pruebas. No era parte de Phoenix, era un implante. Emma sintió que se le aceleraba el pulso. Había sospechado de una trampa, pero la escala técnica del sabotaje la dejó helada. ¿Un implante? ¿De qué tipo? Un comando de ejecución diferida, diseñado para activarse exactamente 18 horas después de tu último acceso remoto al sistema, justo cuando la ventana de control de seguridad se relaja entre la noche y la mañana. Lo que hizo fue sencillo pero devastador. Provocó un desbordamiento de buffer en la base de datos de transacciones de prueba, corrompiendo intencionadamente los 10 GB de datos más críticos. Los registros de acceso que Robert presentó a la Junta, los que mostraban que tú fuiste la última en tocar el sistema, eran correctos, pero incompletos. Tú fuiste la última persona legítima en acceder, sí, pero no fuiste la ejecutora del daño. El aire abandonó los pulmones de Emma. 18 horas. Robert había jugado con el tiempo, asegurándose de que la bomba explotara solo después de que ella estuviera fuera de la escena, pero lo suficientemente cerca de su última sesión como para que fuera imposible desvincularla. ¿Y qué contiene esa unidad?, preguntó Emma, su voz ahora un susurro peligroso. Los registros originales del servidor proxy muestran la hora exacta en que el comando fue cargado. Más importante aún, rastrean el origen de la inyección. No fue tu IP, no fue un acceso externo sin cifrar, fue una conexión interna desde un endpoint de administrador con credenciales de nivel ejecutivo que solo se asignan bueno, tú sabes quién. David no mencionó el nombre de Robert, pero no era necesario. Emma tomó la unidad USB sintiendo el frío peso de la evidencia. Era el salvavidas que había estado buscando, pero también era una bomba de tiempo. Si Robert había sido tan meticuloso para incriminarla, debía haber tenido una razón mucho más grande que simplemente eliminar a una competidora. ¿Por qué David?, preguntó Emma, mirando fijamente la luz parpadeante del neón sobre ellos. Robert no solo arriesgaría su carrera por sacarme del camino, esto es demasiado elaborado. David dudó, lamiéndose los labios secos. Recuerda el proyecto Phoenix, no eran solo datos, eran los algoritmos de predicción de mercado de próxima generación, la verdadera joya de la corona que iba a asegurar nuestra posición dominante en finanzas tecnológicas. Robert no te quería fuera solo por celos profesionales, Emma. Necesitaba el control total de esos algoritmos para modificarlos. ¿Modificarlos? ¿Para qué? No lo sé con certeza, pero hay rumores. Los grandes jugadores de Nueva York, los fondos de cobertura más agresivos, tienen intereses en la estabilización de ciertos mercados que Phoenix estaba a punto de desestabilizar por completo con sus predicciones imparciales. Si Robert alteraba los algoritmos para que favorecieran ciertos resultados, la filtración de datos que te costó el trabajo sería un simple daño colateral, una cortina de humo. El ajedrez se había transformado en guerra total. Emma no era solo una peona sacrificada, era una chiva expiatoria para un esquema que ascendía a manipulación de mercado a escala masiva disfrazado de una auditoría corporativa fallida. Si Robert sabía que podías tener estos registros, ¿por qué no te ha silenciado?, preguntó Emma. Me subestimó, cree que soy solo un tipo de TI que hace café y reinicia servidores. Además, no estaba buscando en el lugar correcto. Estos registros son redundantes. Si no lo hubieras hecho yo, el sistema los habría purgado automáticamente en una semana. Lo hice rápido justo antes de que reescribiera el código de limpieza del sistema. Emma cerró la mano alrededor del USB. La desesperación que había sentido durante las últimas semanas se evaporó, reemplazada por una ira fría y profesional. La prueba no era solo su inocencia, era la destrucción de Robert y de cualquiera que estuviera por encima de él en esta conspiración. David, has puesto tu vida en riesgo. ¿Qué quieres? David suspiró, la tensión de la noche finalmente cediendo un poco. Quiero la verdad, y quiero que gente como Robert, que utiliza a los técnicos como herramientas desechables, pague por ello. Si él se sale con la suya, la cultura corporativa de esta ciudad se pudrirá por completo. No quiero dinero, solo quiero que uses esa evidencia. La usaré,
prometió Emma, pero no de la forma en que esperan. Si voy a la junta de inmediato, Robert dirá que la evidencia está fabricada, que estoy desesperada. Necesito armar el caso. Necesito una estrategia de ataque que no puedan anticipar. Se levantaron de la cabina. David se puso la capucha. Tenga cuidado, Emma. Robert no solo es ambicioso, es despiadado. Si sabe que tiene esos registros, le pondrá un objetivo en la espalda. Ya lo hizo cuando me despidió David, pero ahora tengo munición. Emma salió del Route One Grill sintiendo un peso que se había aliviado y otro que se había impuesto, la responsabilidad de una prueba que podía derribar a gigantes. Cruzó la carretera iluminada por las farolas solitarias. El juego había cambiado. Ya no se trataba de limpiar su nombre, se trataba de exponer una verdad mucho más oscura. La inocencia había terminado. La lucha había comenzado, y esta vez ella no jugaría según las reglas de Robert. El archivo USB era la llave, y la justicia de Boston estaba a punto de descubrir el hedor que se escondía bajo el brillo pulido de Wall Street Norte. Necesitaba un abogado, un aliado y un plan a prueba de balas. La reviravolta no era el final, sino el primer escalón de su larga y ardua venganza. Emma se encontraba en el pináculo de lo que la llamaban éxito, pero el aire en el piso 55 de Midtown se sentía tan delgado y frío como el vacío que llevaba dentro. La fecha límite no era solo un número, era el juicio final, el momento en que el proyecto Prometheus decidiría si su nombre pasaba a la historia de la firma o si se convertiría en otra estadística de burnout. La luz del monitor le daba un brillo espectral a su rostro agotado. Llevaba 3 días sin dormir de verdad, alimentada por el miedo y el café de mala calidad, su sistema nervioso al borde del colapso. De repente, el gran golpe. El sistema que había estado manteniendo con hilos de voluntad propia, colapsó. El informe de 500 páginas, la joya de la corona, el análisis de datos que aseguraría millones, todo desapareció. En su lugar, una simple línea roja brillante parpadeaba en la pantalla. Error de integridad crítica, datos irrecuperables. La adrenalina se drenó, dejándola con un silencio ensordecedor. Por primera vez en años, no sintió pánico, sino una extraña y liberadora aceptación. La fachada se había derrumbado. El peso de mantener la perfección se había esfumado. La puerta de cristal esmerilado se abrió. Robert, inmaculadamente vestido incluso a la medianoche, entró. Llevaba esa aura de eficiencia despiadada que Emma tanto había admirado y emulado. Era la encarnación del sueño americano corporativo, implacable, impecable y permanentemente insatisfecho. Emma, ¿dónde está el informe de Prometheus? Lo necesito en mi escritorio en 20 minutos. Dijo Robert, su voz era un tono bajo y peligroso que cortaba la quietud del ambiente de alta tecnología. Emma no se giró de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pantalla vacía, observando cómo la realidad digital confirmaba el fracaso que su cuerpo le había estado advirtiendo durante meses. Respiró hondo, sintiendo el peso del aire acondicionado industrial. «No está, Robert», respondió Emma, y su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado para decir algo verdadero en mucho tiempo. Robert se acercó, la incredulidad tiñendo sus rasgos perfectos. Vio el mensaje de error. Por un instante, solo por un instante, el profesionalismo se resquebrajó, revelando una chispa de terror puro ante la pérdida financiera catastrófica. ¿Qué significa irrecuperable? Tienes copias de seguridad. Hiciste todo, espetó Robert, su volumen aumentando. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Años de trabajo, el fondo de riesgo que dependía de esto, tu carrera, todo se va a la mierda por un fallo técnico. Emma finalmente se giró. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, se encontraron con los de Robert. Ya no estaba la joven ambiciosa que buscaba aprobación. Había una mujer vacía de expectativas. «Sí, lo sé», dijo ella. «Significa que la quimera del éxito perfecto se ha esfumado. Significa que, al igual que los datos, yo también soy irrecuperable en este formato. La prueba de que el 150% de esfuerzo lleva al 100% de colapso». La confrontación había comenzado. Robert no estaba acostumbrado a la resistencia, solo a la obediencia o al pánico histérico. Intentó usar su táctica probada, la humillación disfrazada de mentoría. «No hables tonterías de autoayuda, Emma. Eres la mejor, te lo ganaste. Burnout, eso es para los mediocres.
Tienes que levantarte, reconstruir el archivo fuente y enviarlo. Robert se inclinó sobre el escritorio, adoptando su postura de exigencia, el mismo que le había enseñado que la debilidad era la muerte profesional. ¿Recuerdas la noche de tu graduación? Me dijiste que querías ser la cima, que ibas a demostrar que el mérito siempre gana, que la ambición compensa el sacrificio. ¿Esto es lo que haces ahora? ¿Te rindes? Las palabras de Robert, diseñadas para estimular la vergüenza y el impulso, golpearon a Emma, pero ya no dolían, eran solo ruido. Sí, lo recuerdo, y me gané el derecho a tener ataques de pánico en el baño de un restaurante de 5 estrellas. Me gané el derecho a que mi médico me recetara pastillas para dormir porque mi cerebro no sabe cómo parar. Me gané este apartamento en Manhattan que nunca veo sobria y esta cuenta bancaria que no me da alegría, replicó Emma, su voz elevándose con una intensidad tranquila que era más aterradora que cualquier grito. Robert retrocedió ligeramente. Esto no era una negociación, era una confesión sin adornos. Estás confundiendo el trabajo con tu valor, Robert. Lo hacemos todos aquí. Construimos esta cultura donde la única métrica aceptable es el 150%, donde la perfección se convirtió en el umbral y la vulnerabilidad es la falla terminal. Continuó Emma. Tuve que ocultar mi ansiedad, mis problemas alimenticios, mi incapacidad para relacionarme, porque si lo muestro, soy débil. Y en este juego, la debilidad es el despido. Emma se levantó, rodeando el escritorio. La lluvia afuera se intensificaba, reflejando el caos interno. Prometheus falló porque yo fallé. Y fallé porque no se puede mantener un sistema basado en la autodestrucción. Yo hice todo bien, según las reglas de este juego. Fui a las escuelas correctas, hice el networking, sacrifiqué a mi familia, sacrifiqué mis relaciones. Y aquí estoy, en la cima, y es el lugar más solitario y falso que he conocido. Robert intentó recuperar el control, volviendo a la lógica fría de la inversión. Mira, si perdemos este proyecto, no hay bono, Emma, no hay ascenso. Te irás a casa sin nada, sin el título, sin el prestigio. Serás una perdedora, igual que todos los que no pudieron con la presión. Emma sonrió, una sonrisa pequeña y triste que no llegaba a sus ojos. Ya me fui a casa sin nada hace mucho tiempo, Robert. Solo el cascarón de lo que la gente espera de una mujer exitosa en Manhattan. El dinero y el estatus son una armadura muy pesada cuando no te permiten sentir nada. Caminó hacia la ventana. La vista de la ciudad, una cuadrícula infinita de luces prometedoras, ya no la hipnotizaba. Parecía una jaula glorificada. Me preguntaste qué iba a hacer. Voy a dejar de intentar reconstruir algo que está inherentemente roto, continuó Emma. Voy a admitir que la promesa de que si trabajas duro lo tendrás todo es una mentira cruel, diseñada para mantener a los que están abajo en el molino de la ambición. Es una trampa. Se giró de nuevo hacia Robert, cuya rigidez profesional finalmente estaba cediendo a una especie de aturdimiento. Él la había visto triunfar, desmoronarse, pero nunca ser honesta. No voy a reparar el sistema, Robert. Voy a salir de él. Tienes razón, perdí la inversión, perdí el proyecto. Pero por primera vez en años, creo que acabo de recuperar a la persona. La Emma que existía antes de que la ambición y la necesidad de probarse a sí misma la consumieran. El silencio llenó la oficina, roto solo por el sonido de la tormenta. Robert, el implacable, el arquitecto de la presión, no supo qué responder. Había ganado en todos los niveles externos, pero en ese momento, enfrentado a la verdad brutal de su mejor empleada, se sintió vulnerable, casi expuesto. Emma tomó su chaqueta barata, la única cosa que no había sido comprada con el dinero de su éxito, de la silla. No recogió su laptop. Dejó el celular de la empresa sobre el escritorio. Su huida no requería herramientas de la vieja vida. Mañana me ocuparé de la renuncia formal. Ahora me voy a casa a dormir. De verdad, sin pastillas, sin alarmas puestas para el amanecer. Al pasar junto a Robert, se detuvo y lo miró con compasión, no con resentimiento. Tú también estás cansado, Robert, solo que eres mejor ocultándolo. Espero que algún día encuentres tu propio límite, antes de que el sistema lo encuentre por ti. O antes de que el 404 de tu integridad personal se vuelva irrecuperable. Salió de la oficina, dejando a Robert solo en la penumbra del piso 55, rodeado por el eco del fracaso digital y la verdad humana. Afuera, la lluvia caía sin piedad. Emma no llamó a un taxi, empezó a caminar. Se sentía ligera,
físicamente aliviada. El peso de la perfección, el peso del proyecto Prometheus, el peso de ser la cima, se había ido. Manhattan seguía siendo brillante y ambiciosa, pero por primera vez, Emma se permitió ser solo una persona caminando bajo la lluvia torrencial. El clímax había terminado, no con un fuego artificial de victoria, sino con el tranquilo acto de rendición y la promesa de una mañana sin despertar con el terror de un plazo inminente. El silencio de la sala de conferencias del campus de Stanford se rompió con el eco seco de un mazo. El veredicto había sido entregado, no solo para el Fondo Nexus, sino para toda la filosofía que había impulsado la rivalidad entre Emma y Robert. El Comité de Ética, después de una revisión exhaustiva, falló a favor de Emma Rodríguez. No solo reconoció la solidez y la originalidad de su algoritmo de aprendizaje profundo, sino que también confirmó las irregularidades que habían rodeado la presentación de datos de Robert Sterling. El privilegio, por primera vez, se había estrellado de frente contra el muro inexpugnable de la verdad. La escena que siguió fue de una quietud dramática. Robert, usualmente el epítome de la confianza heredada, se encogió. Sus abogados intentaron una defensa basada en la presión académica indebida, pero el daño estaba hecho. En Silicon Valley, la honestidad intelectual es la moneda de cambio. Una vez que se pierde, la reputación es irrecuperable. La universidad, en un movimiento que buscaba reafirmar su compromiso con la meritocracia, le retiró la nominación al premio e inició un proceso disciplinario. No fue el éxito de Emma lo que lo derribó, sino la arrogancia que lo había llevado a creer que las reglas no se aplicaban a él. Emma, por su parte, no sintió euforia, sino una profunda exhalación. Ganar no había sido dulce, había sido agotador. El triunfo final radicaba en la validación de su esfuerzo, de esas madrugadas en la biblioteca, del sacrificio de los placeres sociales por la búsqueda de una verdad científica rigurosa. Al salir del edificio de ingeniería, el aire de California se sentía diferente, ligero. Había demostrado que en Estados Unidos el camino hacia la cima todavía podía ser pavimentado con el sudor y el ingenio, incluso si ese camino estaba flanqueado por obstáculos construidos por la influencia. Los meses siguientes transformaron la resolución del conflicto en una nueva realidad. Emma utilizó el capital inicial del Fondo Nexus para establecer su propia startup en Mountain View, el corazón palpitante de la innovación. La empresa, llamada Ascend AI, rápidamente ganó tracción. Ella no se convirtió en una millonaria instantánea, un cliché de la cultura tecnológica, sino en una líder pragmática. Su oficina no era un palacio de cristal, sino un espacio compartido, lleno de pizarras y café frío. Aprendió que la meritocracia no termina con la graduación, es una prueba diaria de desempeño y adaptabilidad. Su éxito no se medía en la cobertura de la revista Forbes, sino en la funcionalidad de su código y la moral de su equipo, diverso y apasionado. Mientras Emma construía su imperio desde cero, Robert enfrentaba una realidad mucho más austera. El escándalo lo había marginado. La empresa de capital de riesgo de su padre no podía arriesgarse a contratarlo inmediatamente, temiendo la reacción del mercado. Se vio obligado a aceptar un puesto como analista de datos junior en una corporación de seguros en el Medio Oeste, un trabajo sólido pero despojado de cualquier glamour. La caída fue brutal, pero necesaria. Por primera vez en su vida, Robert tuvo que competir por un ascenso basado únicamente en su desempeño, sin la sombra protectora de su apellido. Tuvo que aprender el valor de la gratitud por un sueldo modesto y la satisfacción de un trabajo honestamente entregado. 6 meses después del veredicto, el destino quiso que sus caminos se cruzaran nuevamente en un lugar inesperado, el Moscone Center en San Francisco, durante una cumbre tecnológica masiva. Emma era una de las oradoras invitadas sobre el futuro de la inteligencia artificial ética. Robert estaba allí, no como ponente, sino como asistente de bajo nivel, revisando insignias en el vestíbulo. Se encontraron cerca de una estación de café, entre la mare de profesionales de traje y zapatillas de deporte. La incomodidad era palpable, un campo de fuerza silencioso. «Emma», dijo Robert, su voz despojada de su antigua arrogancia, sonando genuinamente cansado. Ella se giró, su expresión serena. «Robert, me alegra verte por aquí». No hubo sarcasmo en su tono. Robert bajó la mirada, sosteniendo una taza de cartón. «Vine por la conferencia. No, en realidad vine para hacer contacto, para ver si todavía hay un camino. Necesitaba ver tu panel. Fue impresionante».
Hizo una pausa. Lo que hiciste, lo que has construido, es real. Robert respiró hondo. Mira, lo que pasó, lo que hice para intentar detenerte, fue el miedo. El miedo de darme cuenta de que todo mi andamiaje era falso y que la única persona auténtica en esa competencia eras tú. Lo siento, realmente lo siento, Emma. Emma asintió lentamente. Ella no necesitaba su disculpa para sanar, pero la aceptó como un signo de que él, finalmente, había comenzado su propio camino de crecimiento. No te detuve, Robert, dijo ella, con los ojos fijos en la multitud frenética que buscaba el próximo gran negocio. Te detuviste a ti mismo, pero me alegra que estés aquí. Eso significa que has vuelto al juego, con las reglas correctas esta vez. Él sonrió débilmente. Lo he intentado. Es mucho más difícil cuando tienes que empezar desde el fondo. Así es como se supone que debe ser, replicó Emma, con una leve inclinación de cabeza. Buena suerte, Robert. Ella se alejó, volviendo a su papel de oradora estrella, dejando a Robert con una sensación extraña de paz y resignación. Él no había recuperado su posición social, pero había recuperado algo mucho más valioso, la humildad. La historia de Emma y Robert, de la carrera por el éxito en el corazón de América, es mucho más que una simple anécdota universitaria. Es una parábola sobre la verdadera naturaleza del sueño americano. Cámara lenta, Emma está en el escenario, hablando con pasión a miles de personas, flashbacks de ella estudiando sola en la noche. La narrativa mediática nos vende la idea de que el éxito es instantáneo, viral y siempre glamuroso. Nos dice que el logro se mide en valoraciones de mercado y portados de revistas, pero la historia de Emma Rodríguez nos enseña que el mérito es un maratón, no un sprint. El verdadero éxito en Estados Unidos no radica en la posición desde la que empiezas, sino en la tenacidad con la que te niegas a rendirte cuando el sistema te presiona para que falles. Emma ganó porque su motor era la convicción, no la validación. Su origen humilde le dio una ventaja inesperada. Ella no tenía la opción de fallar. Tuvo que ser mejor, más astuta y más resistente que su competencia. Y al final, la integridad de su trabajo superó la influencia hueca de su rival. El mensaje final de esta historia no es sobre castigar el privilegio, sino sobre exaltar la autenticidad. La meritocracia, aunque a menudo imperfecta, sigue siendo la mejor promesa de esta nación. Es el campo de juego donde un apellido no puede escribir el código, donde el dinero no puede generar el descubrimiento. La historia de Robert es un recordatorio sobrio de que los atajos son una ilusión peligrosa. El verdadero valor no se hereda, se forja en la adversidad y se demuestra a través del trabajo diario. El fracaso de Robert no fue perder la beca, sino perderse a sí mismo en la creencia de que era inherentemente superior. Para aquellos de ustedes que están luchando por sus propias metas en este vasto y competitivo panorama, recuerden a Emma. Recuerden que la dedicación sin compromisos siempre encontrará un camino. El camino puede ser más largo, más difícil, pero cada paso se construye sobre cimientos inquebrantables. En Estados Unidos, el sueño no es tener éxito de la noche a la mañana. El sueño es la libertad de construir algo verdadero, algo que persista. Y para construir esa verdad, solo necesitas dos cosas: un intelecto afilado y una ética de trabajo que el dinero, la influencia o el miedo jamás podrán comprar. El telón ha caído. La verdadera competencia nunca fue contra Robert Sterling, sino contra la voz interna que susurra que no somos suficientes. Y en esa batalla, Emma Rodríguez triunfó espectacularmente, y al hacerlo, nos mostró el verdadero poder del mérito. La historia continúa, pero la lección está grabada en piedra. La excelencia es su propia recompensa, y la integridad es la única moneda que nunca se devalúa.